Vamos a continuar con el estudio de hoy, que es acerca del arte y la ciencia como amigos de la fe. Estamos viendo el capítulo que tiene que ver del libro que estamos sacando, este estudio, que tiene que ver solamente con el tema de la ciencia. Es bastante extenso, por eso lo he dividido en algunas partes. Esta sería la tercera parte. Hemos visto cómo el Señor ha ido inspirando a científicos, filósofos, pensadores para su gloria, que eran personas que lo amaban y le servían de corazón. No eran ateos, no eran personas que uno creía, como piensa, ¿cierto?, que fueran ateos, sino que eran hijos de Dios. Entonces vamos a seguir viendo. Si se fijan, hemos ido avanzando a través de los siglos y vamos a esta parte que habíamos quedado la semana pasada, que tiene que ver con la imprenta, un invento que lo cambió todo. La imprenta. Probablemente el primer empresario tecnológico fue Johannes Gutenberg. Tal vez su invención resulte muy primitiva para los diseñadores gráficos de hoy. Sin embargo, resultó determinante para toda la humanidad. Gutenberg creó una industria que antes no existía. Y algunos historiadores indican que probablemente fue el génesis de la era de la industrialización. Él cambió su mundo y el nuestro. Un hombre con determinación logró crear una máquina que imprime textos. Y sabe, hermano, hasta el día de hoy existen las imprentas. Por mucho que ha avanzado la tecnología, es muy difícil que desaparezcan, porque necesitamos el texto o un diseño impreso, de alguna u otra manera. Hay gente que trata de deshacerse del papel o de algo físico, pero es imposible. ¿Sabe por qué? Porque incluso lo digital hoy también es fácilmente, se puede falsificar. Nosotros podemos falsificar boletas, podemos falsificar una firma, podemos falsificar una transacción. Usted va a vender un aparato, llega una persona que le muestra un comprobante, pero usted ve y no le ha llegado nada. Es una estafa. Como así también se pueden falsificar muchas cosas. Pero hasta el día de hoy necesitamos algo impreso. De hecho, es increíble cómo el Señor nos ha creado nuestra mente, de que cuando usted lee un texto impreso en papel, se le queda más grabado que digitalmente. Por eso, generalmente se recomienda a los estudiantes que impriman las hojas para que puedan estudiar, así las puedan rayar, y de hecho eso aún más queda grabado cuando lo rayan. Entonces hay gente que raya. Hoy la tecnología ha llegado al punto de crear aparatos que simulan una hoja de papel, que es la tinta electrónica. No daña la vista como las pantallas comunes y corrientes de celulares, del computador, pero aún así es necesaria la impresión en papel. Un historiador dijo que la imprenta era una invención que estaba esperando suceder. Alguien lo iba a lograr. Todo estaba listo. Dios, involucrado en los asuntos del hombre, permitió el intelecto y dio la sabiduría para que la imprenta surgiera. ¿Sabe, hermano? La imprenta no es fácil. No es un invento sencillo. No es que él juntó dos aparatos, dos cosas, listo, la creé. Fue algo muy complicado. Hoy podemos leer la Biblia y otros libros, tanto en páginas de papel como en la pantalla, gracias a que Gutenberg no desistió y llevó a cabo su proyecto. Bueno, ahí en la imagen sale obviamente una ilustración de lo que fue la imprenta, y había mucha gente trabajando en ella. No es que uno apretara un botón y funcionara sola. Como hoy nosotros, ¿cierto?, a la lavadora le echamos nomás la ropa y que haga lo que haga, y después algunas avisan, ¿cierto? Hay tecnología donde le avisa cuando ya está listo para que no se quede ahí. Pero no era así. Aún así requería de la intervención de varias personas. Y sabe, hermano, la Biblia que usted tiene en su mano o la tiene en su casa ahí guardando polvo, donde sea,
esa Biblia física, ¿usted sabe cuántas hojas tiene? Tiene más de 500. Y ese es podríamos decir que es un libro bastante gordo, bastante grande. Por hoy en día se han hecho Biblias con un papel tan fino que usted la puede tener en su mano. Son personales, incluso son de bolsillo. Y eso, cada hoja, cada letra, está hecho por una imprenta. No ha sido, hasta el día de hoy no existen las impresoras digitales que hagan eso, para alcanzar esa calidad. Porque usted empieza a imprimir en una impresora digital o de cualquier otra índole y no va a quedar así. Y hermanos, realmente este fue un invento que cambió la historia de la humanidad y obviamente Dios estaba involucrado porque usted sabe cuál fue el primer texto que se imprimió en la imprenta, que fue la Biblia. De hecho, esa Biblia era hermosa. Era hermosa porque estaba a todo color. Cada párrafo o cada capítulo comenzaba con una letra y esa letra estaba diseñada de tal manera que se veía preciosa. Bueno, aquí no lo puse, pero era realmente... Y de hecho esa Biblia, que es la Biblia de Gutenberg, estaba evaluada en millones de dólares. Había obviamente muchas copias que se perdieron en el camino, pero las que están en los museos más prestigiados y usted sabe que es un valor incalculable. Y es la palabra de Dios. La imprenta era una tecnología de gran envergadura. Gutenberg necesitaba una amalgama de conocimientos impresionantes. No era fácil crear esta máquina. O sea, Gutenberg tenía que ser capo en todo. Para empezar, precisaba ser letrado, pues era imperativo conocer la literatura y haber leído las grandes obras escritas hasta el momento. ¿Se imagina usted escribir la Biblia y con falta de ortografía? Hoy, con todo el conocimiento que hay, tecnológico, la información que existe en Internet, y con la ayuda de los aparatos celulares, seguimos escribiendo mal. Horrible. Y eso lo vemos en todo orden de cosas. Usted es cosa de que usted pertenezca a algún grupo de WhatsApp, o sea, de los vecinos, de los padres, no sé, y a uno le sangran los ojos. Y eso que tiene un corrector. Bueno, hay ciertas palabras que pasan un poco coladas porque se parecen a otras y uno la pone, ¿no? Bueno, yo también he caído en eso, pero por eso mejor hay que sacarles. Y este hombre tenía que ser letrado. ¿Qué quiere decir letrado? Que conozca la literatura, que reconozca si es una narración, que reconozca si es una historia, que reconozca si es un poema, una poesía y así. No es cualquier cosa. Bueno, al día de hoy, los únicos letrados que existen oficialmente son los abogados, para que ustedes sepan. Así que yo soy un letrado, porque he leído mucho. ¿No? Un profesor nos enseñó que el único letrado al día de hoy era, bueno, a no ser que alguien estudie letras, que también es otra carrera muy poco reconocida. Así que aquel que deba muchas letras va a tener que pagarlas todas para estudiar eso. También tenía que ser creativo e ingenioso. Usted sabe que cuando una cosa no resulta, tiene que probar con otra. Y si esa otra no resulta, usted se ha encontrado con algún tipo de problema en su casa o que tiene que darle solución a cierta situación, pero usted le da vuelta, lo pone para allá, lo pone para acá, hasta que por fin, ya, así lo voy a hacer. Así lo vamos a hacer. Y en todo orden de cosas. Incluso para planificar un viaje, quizá una vuelta para aprovechar y no tener que devolverme, uno también ocupa el ingenio. Entonces tenía que ser creativo e ingenioso, debía ser un diseñador y dibujante. Resultaba necesario que supiera de finanzas y empresas, puesto que tenía que invertir, prestar capital y vender. La tecnología detrás de la imprenta en sí requería conocer los principios de la mecánica para el uso de la prensa y luego de química, a fin de tratar con el papel y la tinta. Imagínense todo el papel que debe haber gastado este hombre probando.
Imagínense todas las letras que pudo haber hecho feas. Me quedó horrible esta A, vamos a hacer la A hasta que me salga. ¿Usted, hermano, ha practicado caligrafía? Uno, por mucho que practique, después cuando le toca escribir, igual tiene la mano. Y ahí él no podía buscar en internet una fuente bonita, cursiva, vamos a ponerle. Alguien la tenía que hacer a mano, porque no existían antes. También se precisaba conocimientos de metalurgia, ya que había que derretir metales y verterlos en moldes en altas temperaturas. Luego había que llevar a cabo un proceso de enfriamiento calculado a temperaturas específicas para endurecer el hierro y quedar en la forma de la letra. Y esas son pequeñas teclitas que van poniéndose sobre el papel con la tinta obviamente adecuada y va quedando impresa la hoja de una forma automatizada. Puede imprimir cientos de hojas en minutos. Y todo esto para lograr un solo carácter. Imagínense usted que tenía que hacer fundir el hierro, darle la forma, quizás hacer un molde, enfriarlo a la temperatura correcta. Imagínense todo lo que pudo haber gastado tratando de probar que resulte eso. Realmente era un tremendo trabajo y lo más probable es que haya sido muy frustrante. Esto no va a resultar. Quiero escribir algo que sea hecho de forma automatizada, mecánica, pero no resulta. Hasta que le dio. Y todo esto era para lograr un solo carácter, una sola letra o un símbolo. Imagínese usted tener que crear los símbolos, cada uno de los símbolos, signos de pregunta, de exclamación. A fin de imprimir la primera Biblia, Gutenberg tuvo que fundir alrededor de 290 caracteres, realizando este proceso para cada letra. Y hoy en día existen tantas letras, tantas formas, tantas fuentes que podemos colocar en el papel escrito. Realmente algo impresionante para esa época. Naturalmente fue una Biblia gigante, una Biblia grande, pero fue producida en masa, en serie, de una forma que pudiera ser extendida a mucha gente. Y usted sabe, hermano, que en esa época los únicos que tenían la Biblia en latín eran los monjes católicos, nadie más. Y en este caso se estaba traduciendo en distintos idiomas del pueblo, alemán, francés, inglés, para que todos supieran leer la Biblia. Y a mucha gente se les enseñó a leer, porque no sabían leer, se les enseñó a leer con la Biblia. Quizá usted aprendió con el libro Lea, yo aprendí con el libro Lea, o alguno con otro texto de estudio, pero finalmente fue la palabra de Dios la que fue extendida gracias a este gran invento. Y fue para la extensión del reino. El movimiento de la reforma básicamente dependió de la nueva invención de la imprenta para comunicar sus ideas. ¿De qué manera los reformadores, aquellos que estaban en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, iban a poder propagar sus ideas si no era por papelitos que fueran impresos rápidamente de forma masiva? Imagínense usted, no sé si usted ha hecho esa tarea de con un lápiz y un taco empezar a escribir datos, los mismos datos. Es realmente cansador. Y llega un momento que uno pues, ya se cansa y no queda bien. Pero en ese momento, cuando ellos requerían extender el reino de los cielos, proclamar que había una alternativa en ese sentido, ¿qué es lo que hicieron ellos? Recurrieron a este invento. Básicamente dependió de la nueva invención de la imprenta para comunicar sus ideas. Himnarios, libros, traducciones de la Biblia, panfletos y libros de doctrina se imprimieron y distribuyeron por toda la región. La uniformidad de las nuevas ideas cristianas era una forma poderosa de lograr la oposición. ¿Oposición a qué? A la enseñanza de la iglesia imperante. Entonces, seguramente ahí de forma clandestina le entregaban ahí un papelito chiquitito con alguna enseñanza.
Se da cuenta que fue de gran bendición este invento. Gutenberg desempeñó un papel importante en la historia de la humanidad, contribuyendo a través de su invención a la comunicación de Dios con el ser humano. Qué maravilloso que se creó una máquina que pudiera imprimir de forma masiva un mensaje cualquiera. Podría haber sido cualquiera. Una publicidad, cualquier cosa, incluso billetes. ¿Pero qué se imprimió? Lo más precioso que puede haber existido, la Biblia. Entonces, no podemos negar que estuvo Dios ahí, Dios involucrado para crear esta máquina maravillosa. Un revolucionario peligroso, Nicolás Copérnico. ¿Usted conoce o ha estudiado o le han enseñado acerca de este hombre? De Copérnico. Bueno, él vivió entre el 1473 y 1543. Un humilde siervo de Dios, del Dios Altísimo, como él mismo se describía. Vivió una vida muy prolífera, contribuyendo al reino de Dios como pocos lo han hecho en la historia. En el año de su muerte, publicó sus hallazgos de las revoluciones de las esferas celestes. Esto fue una publicación que él hizo del estudio acerca de los planetas. La afirmación de que los planetas y el Sol no giraban alrededor de la Tierra, eso fue lo que él planteó, Copérnico. Lo que resultó una declaración insólita que le quitó el sueño al establecimiento científico y al liderazgo eclesiástico. No solamente los líderes de la iglesia se enojaron, sino también los científicos de esa época. Este está diciendo cosas que nosotros no hemos descubierto y no creemos que sea verdad. ¿Y este hombre a quién servía? A Dios. ¿Se acuerda que hemos visto que por qué estos hombres se entregaron tanto al descubrimiento de la naturaleza o del universo? Porque Dios creó todas esas cosas y como tal es un diseño inteligente y debe ser entendido. Pareciera irónico que un cristiano desafiara las ideas del cristianismo, pero no era eso lo que estaba sucediendo. Copérnico había publicado sus hallazgos y esos datos contradecían lo que la iglesia afirmaba que era la verdad. ¿Quién decía que era la verdad? La iglesia. De modo que Copérnico no estaba oponiéndose a la verdad ni cuestionando la inerrancia bíblica, sino que solo presentó sus descubrimientos acerca de los cuerpos celestes, los cuales contradecían lo que se suponía era la verdad. En ningún momento Copérnico desafió a la Biblia, en ningún momento él desafió a la palabra de Dios. ¿Qué desafió él? Lo que los líderes religiosos decían, que era la verdad. ¿Se da cuenta la diferencia? Puede ser que un hombre lea la Biblia y diga, esta es la verdad. Esta es la verdad. Pero puede ser que ese hombre se equivoque. Porque realmente eso dice la Biblia. ¿Dice la Biblia eso que está diciendo esa persona? A veces nosotros somos un poco dejados en el sentido de que si una persona reconocida lo dijo porque debe ser verdad. Pero ¿se acuerdan de aquellos ciudadanos de Berea que estudiaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así? No se tragaban cualquier cosa, no venía un profeta o un apóstol a decir cosas, amén, 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 lo recibimos. No, decían, ¿será verdad? Pero no con un afán de cuestionar y de ser pesado, porque igual es a veces molesto eso que... sino con un afán de decir, tiene que ser la verdad para que nosotros la creamos. No vamos a recibir cualquier enseñanza que venga de cualquier persona. O porque lo dijo una tal persona reconocida, tampoco puede ser verdad. Y justamente este hombre, hermano, ¿qué es lo que hace? Hace un descubrimiento, toma mediciones y se da cuenta que no somos nada al centro del universo. No somos tan importantes. Esa estatua hoy en día está en Polonia. Ahí está esta estatua de Nicolás Copérnico. Vamos a avanzar aquí.
el telescopio por Galileo. El propio Galileo, ¿conocen a Galileo, cierto? Galileo Galilei, no fue el que inventó el telescopio, sino un holandés llamado Hans Lippershey. ¿Se da cuenta que siempre uno cree que uno lo inventó, al final uno sabe que fue otro? Y así sucesivamente. Y te apuesto que si decimos Hans, lo inventó otro, no es Hans. Fue su primo, no. Utilizándose para espiar a otros holandeses y vendiéndose como una novedad de feria. Era más curioso, ¿cierto?, saber la vida de las personas que el universo. Quería saber, vamos a espiar a los vecinos. Yo inventé este telescopio para ver qué es lo que están haciendo los demás, sin que se den cuenta. Galileo fue uno de los primeros que dedujo que el instrumento podría ser una herramienta poderosa para observar los cuerpos celestes que Dios había creado. O sea, este hombre dijo, ¿por qué no utilizamos este aparato para enfocarlo hacia arriba en la noche y poder ver las estrellas, poder ver los planetas? Y uno de los científicos más celebrados de la historia de la humanidad, creyendo que Dios le había dado al hombre intelecto, tomó un juguete de carnaval y lo convirtió en un instrumento que cambió el mundo científico para siempre. Hoy no tendríamos el telescopio Hubble, o Hubble, no sé cómo se dice, si no fuera por este revolucionario lleno de fe en Dios. Usted sabe que ese telescopio está acá, aquí en la esquina, si usted quiere ver, en el norte de nuestro país, porque es uno de los cielos más despejados del planeta. Y son unos telescopios gigantes. Son tremendos. Obviamente nada que ver con el que está ahí ocupando Galileo. Y sabe, hermano, que realmente Dios utilizó a estos hombres para beneficio no solamente de ellos o de la gente de esa época, sino hasta el día de hoy para nosotros. Y vemos cómo este hombre, a pesar de lo que se creía en esa época, simplemente dijo, no sé lo que ustedes crean, pero yo he descubierto esto. No estoy desafiando a la Biblia, porque la Biblia en ninguna parte dice que no giramos alrededor del sol o de la tierra, no lo dice. Si usted lee la palabra, la Biblia no lo señala. Entonces, ¿qué estaba desafiando? Enseñanzas de hombres. Y a veces, dentro de la tradición de las iglesias en general, la iglesia evangélica, a veces se piensa que se obedece a Dios si se obedece ciertas normas, pero en realidad son normas de hombre. Normas de vestimenta, normas de vestimenta, normas de cómo actuar, de qué hacer. Yo recuerdo que, bueno, usted sabe que hay iglesias más tradicionalistas que otras, pero finalmente, aunque sea muy, muy libre la iglesia, igual hay tradiciones y cosas como que no pueden faltar. No podemos terminar, por ejemplo, la reunión si no se da la gloria de Dios. Si no fue reunión entonces, no funcionó. No, obviamente que es una cosa de darle gloria al Señor, pero no es una tradición. Recuerdo que cuando yo antes tenía un puesto de Biblias y hubo un evento de jóvenes, vino un joven y agarró la Biblia más grande y se la puso aquí. Y le preguntaba a los demás, ¿cómo me veo? ¿Se me ve bien? Entonces a él le interesaba más que la versión, más que lo que decía, estéticamente cómo se le veía debajo del brazo. Porque para su cultura evangélica era genial verse así yendo a la iglesia. Y con su traje ahí formal, y está bien, no lo vamos a criticar. Pero hay ciertas cosas que se hacen pensando que se obedece a Dios directamente. Y no es así. Ahora, que él lo haga de corazón para el Señor está bien. Pero ya pensar que es un mandato de Dios hacerlo, no. Lo mismo, de rodillas, hermano, vamos a orar, y el hermano que apenas se puede parar, de rodillas nomás, si no, no sirve. Hay muchas formas de orar, hay muchas formas de clamar a Dios, hay muchas formas de adorar, no solamente cantar. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia es clara respecto a lo que dice, y ¿qué es la diferencia? Es lo que dicen los hombres, que podría decir la Biblia.
Y aquí tiene que ver con reconocer los errores. A nadie le gusta reconocer su error. Uno muere con el error, ¿cierto? Uno sabe que se equivocó y uno le dice, no, si tú estás equivocado. Y después en un momento de que la persona está volando bajo, nosotros se la damos vuelta y dije, no, si yo había dicho eso. ¿Se da cuenta? Para dar la vuelta, para no quedar mal. Los nuevos conceptos de Copérnico y Galileo enfrascaron a la Iglesia y el cristianismo en una lucha por la verdad, comenzando así uno de los periodos más oscuros y tristes de la ciencia. Que estos hombres, al descubrir ciertas cosas, se pensaba que iban contra Dios, contra la Biblia. Y eso nunca fue así. ¿Con qué cosa iban en contra? De lo que los hombres creían que era la verdad. No, si la tierra es cuadrada. Porque nosotros vemos cómo ahí los barcos llegan y llegan a un punto y se caen. La razón por la cual esto fue una tragedia se debe a que la iglesia está compuesta de seres humanos que no quieren aceptar que se han equivocado. Y es cierto, la iglesia católica de entonces, así como la iglesia cristiana de hoy, estaba liderada por seres humanos imperfectos que se equivocaron. Y aún se equivocan. Sin embargo, el problema no está en errar, sino en no querer aceptarlo. ¿Sabe que Martín Lutero, con sus 95 tesis, estaba armado? Literalmente armado contra esos cardenales, esos curas, el mismo Papa. Estaba armado, con intelecto, con conocimiento de la Biblia. Y esos hombres no pronunciaron ningún argumento bíblico cuando lo enjuiciaron. Y de hecho él los desafió y les dijo, díganme ustedes dónde yo estoy equivocado de acuerdo a la palabra de Dios en todos estos puntos, que ustedes están mal. ¿Y qué dijeron ellos? Eres un hereje, arrepiéntete de lo que has hecho. ¿Se dan cuenta? Y a veces a nosotros también nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. Y esto se da en todo orden de cosas. Los padres con los hijos. A veces, no sé si usted espero que no lo haya hecho, pero si lo ha hecho, o espero que no lo haga más, de decir, es porque yo lo mando, porque yo lo digo. Porque sí nomás. Y eso genera, hermano, una rebeldía de decir, mi papá o mi mamá lo hace de forma caprichosa porque simplemente así en la vida. Pero ¿por qué no nos tomamos el tiempo de explicar? Porque a veces tenemos miedo que nos puedan rebatir y nos ganen, ¿o no? ¿Acaso usted cuando era más, o sea, los que están más adultos, cuando usted era más adolescente, no le quería rebatir ideas a sus padres? Y a veces le tenemos miedo a reconocer que nos hemos equivocado. Lo mismo en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué no explicar o reconocer que nos hemos equivocado? Y hoy en día la iglesia cristiana también cometemos todos errores. ¿Cierto? Desde el pastor para abajo, la pastora, todo, podemos cometer errores y nos equivocamos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que debemos hacer cuando nos equivocamos? Reconocerlo, pedir perdón y restaurar si es que se puede. Pero esta actitud ellos no la querían cambiar. Y como ellos tenían el poder, ¿qué es lo que hicieron con estos hombres? Los condenaron diciendo son herejes, no deben ser escuchados, arrepiéntanse de lo que han dicho, si no se los va a llevar el enemigo de Dios. Va a venir el viejo del saco y se los va a llevar. Y eso hizo lamentablemente que para vista del mundo la ciencia fuera opuesta a la fe o a la religión. De ahí nació esta pugna, esta pelea entre la ciencia y el cristianismo, cosa que nunca jamás debió haber pasado. La Reforma trajo nuevamente a la memoria un principio esencial, que la Biblia era la referencia absoluta. ¿Cuál es nuestra referencia, nuestra base absoluta de la verdad? La Biblia. La Biblia es nuestra base. ¿Cómo va a saber usted si algo es verdadero o falso? Por medio de la palabra de Dios. Hay religiones falsas que no se basan en la Biblia
O hay religiones falsas que tienen a la Biblia como base de su sustento, pero no es la principal. Es otro libro, como el libro del Mormón. Esa es su principal base y la Biblia ha sido una referencia. O sea, ¿cómo va a ser, hermano, un libro escrito por un hombre más importante que la Biblia? El tema de los católicos es que ellos, lo que decía el Papa, era más importante que lo que decía la Biblia. De hecho, ellos tienen ahí puesto en su encíclica, no sé cómo se llaman esas, creo que sí se llaman así, que el Papa es el representante de Dios en la tierra y todo lo que él diga está al mismo nivel de la Biblia. Entonces, es terrible eso porque por eso es una herejía. Por eso están la gente tan pendiente de lo que dice el Papa, sobre todo este Papa, para ver si le da autoridad a los homosexuales, si podemos abortar, a ver si podemos hacer esto otro. Están ahí atentos porque lo que él diga puede derrumbar todo hacia abajo. Y gracias a Dios nosotros no dependemos de lo que diga un hombre o de un obispo, porque puede ser que los evangélicos más adelante levanten un obispo, este es nuestro representante, y ese representante diga una tontería, y no porque lo diga va a ser verdad. ¿Cuál es la única verdad que nos rige nuestra vida y nuestro ser como cristianos? Es la palabra de Dios. En reacción a esta enseñanza, la Iglesia Católica publicó que cualquiera que contradijera la doctrina católica sería considerado un hereje. Intelectuales, investigadores y cualquier persona que especulara sobre el orden de la naturaleza podría ser acusado, lo que significaba la tortura y la muerte. Sea cristiano o ateo, daba lo mismo. Si contradecía lo que decía esta iglesia, iba a ser ejecutado. Y imagínense, hermano, que la mayoría de esos hombres, científicos, filósofos, eran cristianos. Y es ahí donde se forma esta cosa de que la iglesia persiguió la ciencia y hay tanta cuestión que los ateos se toman. Lamentablemente fue por eso. En una carta a una dama famosa, Cristina de Lorena, esta tenía 2 nombres, duquesa de Toscana, Galileo escribió: yo creo en primer lugar que es piadoso y prudente afirmar que la Santa Biblia nunca puede hablar no verdad, siempre y cuando se comprenda su significado. Galileo le dijo a esta mujer que la Biblia siempre va a decir la verdad. Aunque él descubra muchas cosas en el universo, aunque él descubra muchas cosas en la ciencia, ¿cuál va a ser la función de la Biblia? Decir siempre la verdad. Galileo y otros científicos modernos pensaban que era imposible que la ciencia y la Biblia se contradijeran si las palabras eran interpretadas de forma correcta. O sea, la palabra de Dios es la verdad. ¿Quiénes se equivocan? Nosotros, los que la interpretamos. Eso es lo que nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia, infalibilidad de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca? Porque la escribió Dios, que es perfecto, utilizando hombres imperfectos. Y ahí tenemos a Galileo. Estaba muy cansado, se ve, ¿cierto? Por mucha investigación. No había quizás mucho café en esa época. No había mucho descanso, estaba triste. Seguramente fue una noche difícil y le sacaron una foto, le tomaron un retrato. Benjamin Franklin, ¿usted lo conoce? Los que han tenido dólares, ahí aparece Benjamin Franklin. La Ilustración fue un movimiento europeo que alcanzó a la nueva nación de los Estados Unidos. ¿Usted sabe cuál fue la Ilustración? Un periodo de la historia donde se empezó a abrir todo un conocimiento a muchas cosas. Donde Benjamin Franklin luchaba para establecer una nueva república. ¿Qué quiere decir? Que hubieran presidentes, que hubiera un senado, un congreso, que fueran elegidos democráticamente, todo un orden en cuanto a la dirección de un país, porque hasta hace poco, ¿qué es lo que había? Monarquía. O sea, un rey llegaba con la fuerza y él mandaba y después seguían mandando sus hijos. Pero en este caso él decía, ordenemos la cosa, no seamos tan cavernícolas.
probablemente nadie encarnó mejor el pensamiento de esa época que él. Siendo un científico con una profunda fe en Dios, Benjamin Franklin, por observación y razonamiento, sugirió en 1750 que los rayos de una tormenta son únicamente una forma de electricidad, dando la explicación lógica a lo que por los siglos se describiría como la ira de Dios, los rayos. Oh, la ira de Dios. Cuando era chico, una de mis tías me decía que Dios estaba sacando fotos, así que cuando caía un relámpago había que sonreír. Obviamente todo con el afán de que uno no tuviera miedo. Entonces cada vez que Dios está sacando fotos. Obviamente nosotros creíamos en Dios porque íbamos a la iglesia, así que esa herejía yo me la creí. No. ¿Por qué de la ira de Dios? Se creía por el dios Zeus, que tira rayos. Cuando ocurría una tormenta eléctrica en los pueblos, los rayos tendían a descargar su fuerza sobre las puntas de las torres más altas de la comunidad. Resulta que las torres más altas de esas ciudades eran las de las iglesias, fabricadas de madera, de modo que se incendiaban con la descarga eléctrica. En esos pueblos habían tormentas, ¿y dónde caían los rayos? En la iglesia. ¿Qué significaba esto? La ira de Dios. Está enojado Dios con nosotros, porque mira lo que está haciendo, mira lo que hizo con la iglesia, está incendiada. Fue un rayo. Y él dice, no, tranquilo, si es electricidad que se forma en las nubes, por unos cambios de presión, de calor y frío, comienza a suceder. ¿Qué te metís tú? Esa es una herejía, es Dios. Claro que es Dios, pero ellos lo estaban tergiversando. Una solución insultante. La explicación que siempre se había dado era que Dios tenía un mensaje para ese pueblo y que la descarga era algún tipo de castigo, ya que casualmente las únicas estructuras afectadas eran las iglesias. No han orado mucho, caen rayos. No han ofrendado mucho, ofrenden más para reconstruir otra nueva iglesia, esta está muy vieja. Benjamin Franklin demostró con evidencia científica la razón de la descarga y sugirió colocar un pararrayos en las iglesias. Dijo, ¿por qué no me dejan poner un pararrayo? Y con esto se salvan. Los acusadores se levantaron contra él diciendo que estaba tratando de hacer a Dios a un lado o de querer ignorarlo por completo. ¿Cómo se te ocurre? Si Dios nos quiere castigar, deja que... Esto sucedió en el siglo XVIII. Me pregunto si no habrá casos similares en nuestros días. Ojalá no estemos ingenuamente levantando acusaciones contra posibles descubrimientos que más adelante se probarán como una manifestación verdadera y natural de la misma creación de Dios. Mira, se descubrió esto. Patrañas. No, eso no creo que... Solo Dios. ¿Saben? Si se descubre algo que es real y aparentemente voy a contradecir lo que los cristianos dicen, simplemente es porque Dios así lo permitió y porque Él lo creó así. Bueno, no sé si usted ha visto por ahí esa imagen donde vuelan un volantín y ponen una llave. Hasta ahí llega el rayo. Ya él lo hizo. Ahí tenemos una imagen. Y también tenemos una imagen real de un pararrayo del siglo XVIII. Seguramente más de algún cristiano o de algún curita o alguien le dio permiso para ponerla y funcionó. Y seguramente el otro, ¿a cuánto está el pararrayo? Ya, ahora vamos a sacar cuentas. Todos comprando pararrayos, ¿cierto? Porque la iglesia que se incendia va a ser castigada, entonces mejor. Descubrir a Dios es una verdadera aventura. A Dios se le puede descubrir de muchas maneras. Él está presente en la naturaleza esperando ser descubierto. El universo tiene sentido y significado porque Dios lo creó. Hay un diseño inteligente de un Dios creador, un Dios poderoso. Y está ahí. En realidad, Él ha puesto su gloria, su firma sobre los cielos. ¿Por qué no habríamos de estudiar entonces lo que el Señor ha hecho? ¿Qué te detiene de ser una de las personas más influyentes de tu generación? Para la gloria de Dios puedes llegar a hacerlo. Quizá el Señor a usted lo ilumine para descubrir algo,
para hablarle a una persona acerca de algo importante. Y sabe, hermano, que esto tiene que ver con cómo nosotros mostramos a Cristo a las demás personas. Porque no es necesario que usted llegue con una lista de versículos bíblicos. Mira, tú tienes que hacer esto. Busca primero acá, mira, yo te voy a mostrar, y le hace un tremendo estudio a una persona que no sabe nada del Señor. ¿Sabe? Si usted se sabe un solo versículo que esa persona le va a llegar para ese momento en su vida, lo puede cambiar. O simplemente, incluso no decir nada, simplemente estar ahí. ¿Saben por qué? Porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí todos me dejaron y la única persona que estuve ahí fuiste tú. Y si usted le dice que usted lo hizo por amor al Señor o porque el Señor lo mandó, obviamente que eso va a impactar aún más la vida de esa persona. Entonces podemos impactar la vida de una persona, luego de otra y así muchas más. Entonces podemos descubrir a Dios por medio de la palabra, pero también podemos descubrirla por medio de la naturaleza que Él creó. Entonces todo lo que salga, si usted ve en las noticias, los nuevos descubrimientos, eso es porque Dios así lo ha permitido y es para su gloria. Les invito, hermanos, para que oremos y le demos gracias al Señor. Bendito Dios, gracias porque, mi Dios, tú te has revelado a hombres y mujeres, Señor, en la antigüedad, donde has mostrado tu gloria, tu poder, donde muchos malinterpretaron, mi Dios, la naturaleza, no conociendo las Escrituras, pensando que tú eras un Dios castigador, un Dios de juicio, siendo que tú eres un Dios de amor que ha enviado a su Hijo. Y que realmente fue terrible cuando aquellos hombres se organizaron para impedir que tu palabra fuera extendida a todos, sino solamente para algunos. Pero tú levantaste a hombres y mujeres que desafiaron todas aquellas cosas, que por medio de esta imprenta se produjo tu palabra para que todos pudieran leer lo que tú querías decirles. Y hasta el día de hoy, Señor, tenemos en nuestras manos una Biblia que ha sido impresa para que nosotros en nuestro idioma la podamos leer. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por aquellos hombres que lucharon, que perseveraron a pesar de la hostilidad, y ellos sabían que no era contra ti que luchaban, sino contra pensamientos de hombres, contra tradiciones o incluso solamente orgullo. Que no caigamos, Señor, en eso nosotros, que cuando estemos equivocados reconozcamos el error. Mi Señor, te pedimos tu bendición sobre tu iglesia, para que nos levantemos firmes, para afectar esta generación que se levanta con tanto pecado, con tantas enseñanzas contra tu palabra, y que las podamos enfrentar preparados. Dice tu palabra que podamos responder por medio de tu palabra y que no tengan qué cosa acusarnos, porque ni nuestras palabras ni nuestra vida puedan dejar, Señor, que ellos puedan tomar algo en contra de nosotros, sino que les mostremos un gran ejemplo, porque te servimos a ti, queremos parecernos más a ti. Señor, bendice a tu iglesia para que nos levantemos firmes, Señor, en este mundo y podamos, Señor, extender tu reino